Buenas noches, hermanos. En este momento quiero darle las gracias al Señor por la oportunidad que tenemos de estar en este medio con el propósito de aprender de la palabra del Señor y que a través de ella nosotros podamos encontrar consolación, podamos nosotros encontrar para nuestra vida espiritual madurez también. En este tiempo en que nosotros estamos pasando, hay mucha confusión. La gente se encuentra perturbada. ¿Qué está pasando? Y algunos de los cristianos también se encuentran en esta misma situación. Pero, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué estas cosas? Estas cosas que suceden para nosotros nos sorprenden. Pero si miramos hacia atrás, podemos nosotros mirar de que nuestra vida es poco el sufrimiento que hemos pasado al considerar en el pasado de hermanos que pasaron sufrimiento. ¿Por qué no decirlo de aquellos hermanos al principio de la iglesia? Persecución, pruebas. Y es sobre esto que vamos a pensar en esta noche acerca de lo que es las pruebas. Y quiero invitarle a que leamos un versículo en el libro de Hebreos, capítulo 11, y el versículo es 37. Hebreos, capítulo 11, verso 37. Vamos a leer y meditar en lo que el Señor nos dice a través de este versículo. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Aquí encontramos un verso que nos relata acerca de los hombres que dieron un testimonio, los héroes de la fe. Y sin antes de que podamos ir meditando, vamos a pedir la dirección al Señor para meditar en este versículo. Gracias, Señor, te damos por tu misericordia. Gracias por tu palabra que tú nos has dejado. Porque fue mediante ella que nosotros pudimos conocer nuestra situación contigo. Ella iluminó nuestros pasos, nuestra condición, como nos encontrábamos contigo. Y ahora, como tus hijos, alumbra nuestro camino, alumbra nuestra manera de comportarnos. Queremos suplicarte que tú nos ayudes para poder meditar en este verso que vamos a tomar como meditación, como reflexión para nuestra vida. Te pedimos por los hermanos que están en este momento escuchando, aquellos que están ahí en sus hogares, algunos desconsolados, otros a través de esta circunstancia, enfrentando cada situación, pero siempre con la seguridad de que tú les ayudas. Nosotros, Señor, te agradecemos por esta palabra que vamos a meditar. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. El libro de Hebreos, capítulo 11, nos habla acerca, para decirlo así, ¿verdad?, el salón de los hombres de fe, o héroes de la fe, podamos decirle. Y el escritor, del cual nosotros no conocemos, la Biblia no nos comenta, pero el Señor a través de esto nos muestra de hombres que confiaron en Él, hombres que quisieron a través de este acto desafiar al mundo en sus tiempos. Nunca ha sido ni será fácil confiar en el Señor. Muchas veces nosotros pensamos que la gente que vivió en el pasado no ha sufrido como nosotros. No es así. Nunca ha sido fácil y nunca será fácil, vuelvo a repetir, seguir al Señor. Tiene un precio. Y aquí encontramos a estos hombres que desafiaron a este mundo. Y dice aquí la palabra del Señor que ellos demostraron fe. Pero dice el versículo en el cual vamos a meditar la expresión puesto a prueba. Sí, una fe puesto a prueba. Las pruebas son, para decirlo así, la herramienta que Dios utiliza para poder de esta manera examinar, verificar lo que es una fe verdadera.
A través de la palabra del Señor podemos nosotros encontrar el testimonio, como puede decir aquí este hombre, el testimonio de hombres que confiaban en el Señor. Yo quiero animarles para que podamos tener una reflexión de por qué vienen a veces las pruebas. ¿Cuál es el propósito de las pruebas? El Señor Jesucristo dijo a sus discípulos lo que le vendría. Nunca dijo de que las cosas serían fáciles. Y ese es lo que el mundo ha olvidado. Y muchas veces también el cristianismo, los cristianos. Creyendo de que la vida del cristiano solamente es ir a congregarse, es solamente cantar y predicaciones y tranquilos para la casa. Esa no es la vida cristiana. La vida cristiana va mucho más allá. Y aquí encontramos a estos hombres que pasaron momentos difíciles, y esto Dios lo llama prueba, puestos a prueba. La palabra prueba en las Escrituras significa ensayar, es examinar una cosa, calificar una cosa. Pero también en la Escritura la palabra prueba es la misma palabra tentación. Es la misma palabra para la palabra prueba. Muchas veces somos nosotros los que nos confundimos respecto a esta palabra. Cuando nosotros pensamos en tentación, inmediatamente viene a nuestra mente lo que es tal vez algo malo. Pero la palabra prueba tiene el mismo significado. Estas dos palabras en nuestro español se escriben diferente, pero en el lenguaje en que fue escrito la palabra del Señor, el hebreo y el griego, tenían el mismo significado, se escribía de lo mismo, pero solamente con una diferencia. Es cuando nosotros miramos el contexto de lo que se refiere. Hay dos usos bíblicos para esta palabra. En primer lugar es someter algo a prueba. En segundo lugar era inducir a pecar. Y en este verso que hemos encontrado y hemos leído, puesto a prueba, significa el acto en que Dios permite someter a prueba la fe, la confianza, la certeza de aquellos que profesan. Oh, estimados hermanos que nos escuchan, ¿cuánto está llena la iglesia de profesantes? La prueba no es para Dios. No es para que Dios empiece a verificar quiénes son o no son. Dios lo sabe. Dios sabe quiénes son. Y la prueba es la herramienta utilizada por Dios. Hemos dicho de que estos dos usos bíblicos. En el acto de Dios es someter a prueba la fe de los suyos. Si Dios a través de su palabra nos muestra de que Él hace esto. Y muchas veces, en muchas ocasiones leemos en que también Dios utiliza como instrumento al diablo. En el caso de Job encontramos que Dios le permitió a él que tocase a Job. Pero el Señor a través de la prueba no busca destruir al creyente. A través de la prueba, el Señor lo que busca es que el creyente, el cristiano, pueda darse cuenta acerca de cómo está su fe. Entonces, teniendo en claro de que la palabra prueba en las Escrituras es algo que lo podemos encontrar y que su propósito, el propósito de Dios es llevarnos a que nosotros examinemos nuestra fe. Es examinar, verificar nuestra fe. En primer lugar, vamos a mirar a través de la palabra del Señor otros versículos acerca de esto. Y vamos a mirar el libro de Lucas, capítulo 8, verso 13. Nuestro Señor Jesucristo, hablando a las multitudes, Él muchas veces utilizó parábolas. El propósito era que todas las personas pudieran entenderle. Y la forma como Él usaba era mediante las parábolas, mediante cosas físicas para explicar cosas espirituales. Y aquí encontramos la parábola del sembrador. Y encontramos en el versículo 13 al Señor Jesucristo explicando acerca de lo que es
el resultado o la reacción a la palabra del Señor. Verso 13 del capítulo 8 de Lucas dice: los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Nuevamente encontramos la expresión en el tiempo de la prueba. Bueno, ya en muchas ocasiones tal vez usted ha tenido la oportunidad de leer este pasaje o ha escuchado otros mensajes que nos hablan acerca de esto y nos hablan acerca de la reacción a la palabra del Señor. 4 tipos de personas que reaccionan a la palabra del Señor. Y aquí encontramos en este versículo que hemos leído la reacción de las personas a la palabra de Dios. Y dice al final: en el tiempo de la prueba se apartan. Este tipo de prueba yo le llamo el acto en que Dios aclara la fe auténtica. Sí, Dios permite y pone la prueba para verificar la real fe. Si su fe es auténtica. Es que recordemos, Dios ya lo sabe. Somos nosotros los seres humanos que desconocemos el futuro, como también el corazón, la profesión también de la persona. Y aquí encontramos a esta persona que ha reaccionado a la palabra de Dios. Dios califica si esta fe es auténtica. Este juicio, esta manera de probar, de examinar, es el acto de Dios, no del hombre, es Dios. Dios califica si es auténtica. Y a través de la palabra del Señor miramos que la fe auténtica es producida por oír la palabra de Dios. Pero oír la palabra de Dios. Estos 4 tipos de personas que encontramos aquí tuvieron algo en común. ¿Sabe qué es? Todos escucharon de la palabra del Señor. Todos tuvieron la oportunidad de escuchar de la palabra de Dios. Si lo lee usted va a ver de que ellos oyeron y oyeron. Entonces, a través de la palabra, el Señor nos muestra que primeramente una fe auténtica es producida por oír la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 17, versículos de los cuales a veces usted ya ha leído y ha meditado, pero qué bueno es ir a la palabra para verificar, para que nosotros podamos darnos cuenta de lo que nosotros hablamos, los principios que creemos. Dice así Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es esto lo que Dios pide a cada persona, es que escuche de su palabra. En San Juan 5:24, nuestro Señor Jesucristo aclaró y dijo: de cierto digo, el que oye mi palabra y crea que me envió tiene vida eterna. Una fe real, una fe genuina, comienza por escuchar de la palabra de Dios. La primera persona que escuchó de la palabra de Dios, según el relato del sembrador, dice la palabra del Señor de que luego pasó el tiempo y se olvidó. No hubo nada en él. Pero esta persona escuchó, pero hubo algo más. Esta persona por un tiempo creyó, por un tiempo esta persona tuvo un gozo, tuvo alegría. A través de esto nos damos cuenta que esta persona llegó el momento en que llegó la prueba. ¿Y qué pasó? Se verificó de que no era real. Aunque él escuchó. Dice acá la palabra del Señor en Efesios 2:8 también, que la fe también es un regalo de Dios, no es de nosotros. Tanto como el acto de salvarnos, todo viene de Dios. Hemos leído en Romanos 10:17 que la fe viene por la palabra de Dios. Nosotros por naturaleza, los seres humanos, somos incrédulos, no tenemos fe. La fe viene de parte de Dios, es una obra de Dios.
Entonces Dios es tan amoroso y tan misericordioso que en la obra de la salvación todo viene de Él, todo. Una fe auténtica es producida únicamente por la palabra de Dios. Pero ¿qué pasó con esta persona? ¿Qué sucedió? Esta persona dice que se gozó, hubo gozo. A esto lo podemos llamar, ¿verdad? Una fe emocional, una confianza por emociones. Tenía una emoción. Oh, mis estimados hermanos que me escuchan, que están viendo. ¿Cuánto está llena nuestras asambleas? ¿De cuánto está llena nuestros locales? De personas que se han emocionado. Tal vez porque escucharon un coro muy lindo y dijeron, qué bonito coro. Y toman una decisión, pero solamente por una alegría. Pero no porque han escuchado la palabra de Dios. No porque han entendido la palabra del Señor. El Señor Jesucristo cuando dice, el que oye mi palabra, es que el Señor lo que está tratando de decir es que estas personas llegan al momento de entender el mensaje, de poder comprender su situación. Pero la fe auténtica también es obrada por el Espíritu Santo. Escucha de la palabra, pero el Espíritu Santo obra. El libro de San Juan, capítulo 16, verso 8, el Señor Jesucristo dijo acerca de la obra del Espíritu Santo. Y este sería la tarea de Él. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Verso 9. De pecado por cuanto no cree en mí. Verso 10. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Verso 11. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Nuestro Señor Jesucristo aclara de que este sería el trabajo del Espíritu. El trabajo de Él sería convencer al mundo. ¿Recuerda usted el momento en que recibió al Señor Jesucristo? ¿Por qué lo hizo? ¿Qué fue lo que le motivó a recibir a Jesús como su Salvador? ¿Fue que estuvo usted escuchando algo bonito? ¿Estuvo usted tal vez emocionado cómo se escuchó el coro, cómo cantó? ¿Cómo estaban ahí las personas muy alegres? Usted dijo en su mente, yo quiero también vivir una vida alegre, como ellos lo tienen, una vida llena de felicidad. Esto sería un grave error. Aquí encontramos que el Espíritu Santo lo que hace es convencerle, es llevarle al convencimiento del pecado. Es el acto en que cada persona es llevada a ser confrontada de su condición con Dios. Dios nunca salvará a personas que se sienten bien. Dios no salva a ese tipo de personas. Dios ha salvado y sigue salvando a pecadores convencidos de su situación espiritual. Son personas que se sienten y que comprenden y que ahora entienden que son pecadores perdidos. ¿Se ha encontrado su servidor? ¿Y usted? Entendió de que era un pecador que merecía el infierno, pero a través del Espíritu Santo nosotros pudimos entender de que necesitábamos que el Señor hiciera una obra en nosotros. Dice el versículo, por cuanto no creen en mí. Es claro, ¿verdad? La fe no viene de parte de nosotros, es obra de Dios. Es obra divina, no es obra humana, no viene con nosotros. La fe viene de parte de Dios. Pero oír la palabra y el Espíritu Santo está trabajando con esa palabra. Convence al pecador. Y en ese acto entonces llega al acto en que puede entender su necesidad espiritual. Pero también la palabra del Señor nos muestra, como hemos leído,
la manera equivocada en que creemos que tenemos fe. Y esa es una fe equivocada. Una fe emocional. Una fe emocional es una falsa visión de la realidad espiritual. Muchos se emocionan fácilmente, creyendo de que la vida cristiana, o tienen una cierta idea de lo que es la vida cristiana y creen de que la vida cristiana es una vida donde aceptando, recibiendo al Señor Jesucristo, se acabó mis problemas. Eso es emoción. La emoción es un sentimiento. El sentimiento cambia de noche a la mañana. Esa fe emocional nos hace ver una falsa visión de lo que es la vida espiritual. Caminamos por vista. Dice el libro de 2 de Corintios 5:7 acerca de nuestro caminar y de lo que sucede muchas veces y lo que estaba pasando con los corintios. Capítulo 5, verso 7. Porque por fe andamos, no por vista. ¿Cómo es su caminar? ¿Es su fe una fe real? ¿Es una fe genuina? ¿O es una fe emocional? Si es una fe emocional, ha estado basado sobre sentimientos desde el momento en que usted pronunció haber aceptado a Jesús como su Salvador. Profesó haber aceptado al Señor Jesucristo. Se emocionó. Anda por vista. La diferencia que encontramos en la palabra del Señor es que la emoción en el creyente es el resultado. No es lo que le motiva, es el resultado. Pero una fe emocional que nos hace ver una falsa realidad de la vida espiritual, muchas veces se impresiona. Suele ser por impresión que se impresionó tanto. En el libro de Gálatas capítulo 3, versículo 1, encontramos al apóstol Pablo diciendo a estos hermanos en Galacia esta expresión. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. El apóstol Pablo está admirado. ¿Qué les pasa? Insensatos. Él está diciendo en otras palabras, es que no han llegado a comprender, es que no entienden. Y él hace la pregunta, ¿quién os fascinó? Aquí la palabra fascinar, ¿verdad? Es la palabra manipular. Es también una palabra que significa embrujados o manipulados por el engaño. Eso es lo que a ellos le ha sucedido. Han sido manipulados. Una fe emocional significa que es una persona que es manipulada por los sentimientos, no por la palabra, no por el espíritu. Son manipulados, son engañados. ¿Y qué sucedió con ellos? A ellos alguien les fascinó con otras cosas. ¿Y qué es lo que sucedió? Y él demuestra a través de esta pregunta, a ustedes les han fascinado, los han engañado. Pero nosotros, cuando fuimos, lo que fuimos a hacer ante ustedes fue presentarles a Cristo como crucificado. Este es lo que toda persona necesita escuchar para ser salvo. El apóstol Pablo en 1 Corintios 15:1 nos dice a través de ese versículo hasta el versículo 3, la tarea que él tenía como apóstol y la tarea que tiene todo creyente es enseñar acerca del evangelio. El evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, que Cristo fue sepultado conforme a la Escritura y que él resucitó conforme a la Escritura. Este es el evangelio, es la obra de Cristo, es Cristo muriendo por nosotros los pecadores. Pero ¿qué pasó con los Gálatas? Alguien les fascinó. Hubo algo que les impresionó.
hubo un sentimiento, hubo algo que les llevó a ellos. En el capítulo 1, verso 6, dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado, el que os llamó por la gracia de Dios para seguir un evangelio diferente. Hubo fascinación. Hubo fascinación. Estuvieron maravillados de escuchar otra cosa. Pero lamentablemente era equivocado. Una persona que tiene una fe emocional, como pasó con aquella persona que el Señor nos dice en el libro de Lucas, son personas que tienen emociones y no fe. Parece fe, pero no es fe, es emoción. Es emoción. Nos dice el versículo que hemos leído: ¿quién os fascinó? ¿Quién os fascinó? Déjeme decirle que a través de esto nosotros podemos ver que también en nuestras iglesias hay mucho de ello. Y Dios está utilizando y Dios permite las pruebas con el propósito para poder poner en manifiesto quiénes son auténticos y quiénes no. Esto es lo primero que hace el Señor. Esto es lo que hace a través de las pruebas. Es la herramienta para poder verificar una fe genuina, una fe real. Pero dice el versículo de Lucas que leíamos: por un tiempo. Aquí miramos la gracia del Señor para con esas personas. Dios permite un tiempo de gracia para que esas personas puedan reflexionar. Por un tiempo se gozan. ¿Cuánto tiempo tiene usted de ser cristiano? Aquellos que ya tenemos algunos años, aquellos que tienen pocos años, hemos visto circular en nuestras asambleas una y otra vez personas pasar como si fuera un salón. Les miramos en las calles. Pero ¿cuál fue la acción de Dios para con ellos? Dios tuvo misericordia de esas personas. Por un tiempo. Sí, un tiempo en que se gozaron. Ellos tuvieron la oportunidad de poder rectificar, de poder ver su fe si realmente era genuina y poder darse cuenta que necesitaban ponerse a cuentas con Él. Al ver el testimonio de verdaderos creyentes, tenían la oportunidad para que ellos rectificaran y vieran que necesitaban ponerse a cuentas con el Señor. Hay una diferencia hoy en día. Hay personas entre los cristianos. En la iglesia hay muchas personas que están entre nosotros, pero no son de nosotros. Dios permite en este tiempo también lo mismo. Dios es tan amoroso que permite que estas personas, aunque están confundidas, aunque no tienen una fe sincera, una fe real, ellos tienen un tiempo de gracia, un tiempo en que ellos pueden aclarar la realidad de su fe. Pero también la prueba refleja si hay compromiso sincero. Primero de Juan, capítulo 2, versículo 19, nos muestra a través de esto Juan acerca de la situación que se estaba viviendo ya en la iglesia al principio. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Recordemos que la palabra prueba es manifestar, es verificar, es examinar. Esto no es para Dios, Dios ya lo sabe. Lo que necesitan saber somos nosotros, son las demás personas. A través de las pruebas que Dios permite, lo que hace es autenticar quiénes son sus hijos, quiénes tienen una fe verdadera, quienes han creído de corazón. Y aquí encontramos a este tipo de personas que han estado entre nosotros. El verso está claro, pero no eran de nosotros. ¿Qué les hace diferente? La diferencia, en cambio, a los cristianos es esta expresión: permanecer.
Este es el acto de la perseverancia. Ese es el acto del compromiso. Nos dice el versículo que leíamos en Lucas. Por un poco de tiempo. Solamente son personas pasajeras. Están por un tiempo en un local evangélico, pero luego se apartan. Luego ya no están con nosotros. ¿Por qué? Porque su fe no era una fe genuina, era una fe emocional, basado en sus sentimientos. Una fe, para decirlo así, que estaba en confusión. No había en ellos un acto de reconocimiento de lo que habían hecho. Pero este verso nos aclara, si ellos hubiesen permanecido, ellos hubieran sido de nosotros, pero salieron para dar a conocer que no eran de nosotros. Y esto es lo que Dios utiliza, las pruebas. Las pruebas, Dios las utiliza para sacar lo que no es suyo, lo que no le pertenece. La palabra del Señor nos dice que Él conoce a los suyos. Él los conoce. Y los suyos también le conocen. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilloso! Nuestro Señor nos muestra de la verdadera fe. Una fe genuina, comprometida con Él. A vivir de manera agradable a su Señor. Pero las pruebas también aclaran para poder de esta manera limpiar a la iglesia de contaminación. El libro de 2 de Pedro, capítulo 2, verso 20, nos muestra el apóstol Pedro acerca de la situación de los falsos maestros. Algunos se introducen en la iglesia. Algunos se acercan. Dice el capítulo 2, verso 20 de 2 de Pedro. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ella, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Este versículo no nos está diciendo de que hay posibilidad de que un creyente, que una persona que sea cristiana y luego vuelva atrás y nunca vuelva al Señor. No. Capítulo 2 nos habla acerca de falsos. Dice acá, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. ¿A qué se refiere esto? Esto se refiere a personas que escucharon del mensaje, se fascinaron del mensaje, escucharon nueva doctrina y dijeron qué bonito suena. ¿Recuerda cuando Pablo fue a Atenas? Sí, él empezó a hablar por las plazas y la gente estaba esperando de que se hablase algo nuevo. Y cuando escucharon de Pablo, lo escucharon de buena gana. Se fascinaron. Pero ya después, cuando han terminado de escuchar el mensaje, algunos dijeron, después te vamos a escuchar. Otros reaccionaron de manera positiva. Estos falsos muchas veces se emocionan. Estas personas solamente se han emocionado, pero no ha habido una conversión, no ha habido una fe auténtica. Y es por lo tanto que más adelante ellos se van. Dios utiliza la prueba para poder limpiar de suciedad a la iglesia. Oh, mis estimados hermanos, no sé cómo va a quedar su asamblea. ¿Cuántos van a quedar? Pero es mejor. Muchas veces nosotros estamos enamorados de los números. ¿Cuántos hermanos hay en su asamblea? Nos preguntan. Nos encantan los números, pero no nos preguntamos cómo está su vida espiritual, cómo es su fe. Déjeme decirle de que hay muchas asambleas que están repletas. No es que Dios no quiera salvar a todas las personas. Sí, claro que lo quiere. Pero el Señor quiere fe genuina, fe real. Y cuando algo que no es real, Él tiene que eliminarlo. Él tiene que limpiarlo. Y Él utiliza las pruebas para esto. A través de esto, entonces, nosotros podemos mirar que la prueba
Dios las permite para poder ver la fe genuina, para ver la fe auténtica. Una fe emocional lo que hace es que retrocede, vuelve atrás. Hebreos capítulo 10, verso 39, nos dice el escritor a los hebreos acerca de lo que él ha estado hablando. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Hay una diferencia. Los que tienen una fe genuina no retroceden, a pesar de las circunstancias. Pruebas son momentos difíciles, son circunstancias adversas. Esta circunstancia que enfrentamos no es fácil. ¿Cuánto tiempo tiene usted de no trabajar? Si esto es ser cristiano, mejor me retiro. El Señor está haciendo esto, está permitiendo estas pruebas para ver quiénes retroceden. Dice el versículo, pero nosotros no somos los que retrocedemos. ¿Qué va a pasar con su vida? ¿Usted va a retroceder? Si retrocede, recuerde, Dios está probando su fe. Y si usted retrocede, Dios le está diciendo a través de esto, tú no has tenido un encuentro real conmigo. Arrepiéntete. Pero muchas veces nosotros lo que hacemos es desecharles. Si le miramos en la calle, ¿cuál debe ser nuestra acción? Ellos analizan y piensan de que tal vez nosotros ya no les queremos, porque tal vez estuvieron con nosotros y se han retirado y ellos piensan que nosotros vamos a desecharles. Si Dios no desechó a pecadores como nosotros, indignos, ¿por qué nosotros hemos de desechar a estas personas que están confundidas? Que no tienen una fe sincera, que es una fe emocional. El Señor les permitió una prueba para que ellos se alejaran, pero también para que ellos se arrepintieran. Es el momento en que nosotros podemos ser de ayuda. La prueba, mi estimado hermano, que Dios permite para este tipo de personas, es la manera en que Dios demuestra el carácter santo. Dios quiere en su iglesia a santos. Y Dios va a desechar todo lo inmundo. Ese es el primer propósito que hemos visto acerca de la prueba. Que esto pueda llegar a pensar, llevarnos a reflexionar, a que tengamos nosotros misericordia. Judas capítulo 23 nos dice, verso 23, nos dice en este libro tan corto, pero que nos muestra de la acción que debemos tener hacia esas personas que retroceden, de esas personas que no han hecho una profesión sincera. Después de haberles dicho qué es lo que tienen que hacer, ahora el escritor Judas nos dice, a otros salvar, arrebatándolos del fuego, y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Ese tipo de personas que han tenido una fe emocional, no una fe sincera, una fe de sentimiento, no una fe real, no una fe genuina en el Señor, nos dice acá, arrebatándolos del fuego. Si están expuestos al fuego eterno. ¿Qué tenemos que hacer? Seamos misericordiosos. Hablemos del Señor. Nosotros muchas veces somos los culpables de llevar también frutos, pero no agradables. No llevar a personas a Cristo de la manera correcta. Muchas veces les empujamos, les decimos, haga esto. Recuerdo en una ocasión una hermana mencionándome acerca de su vida. Ella visitaba una congregación. En su visita, ella le gustaba estar en las reuniones y muchas veces se le acercaban y le decían a ella, bienvenida, le esperamos. Ella visitó por muchas ocasiones. Ella nos mencionaba de que se daba la ocasión en que las personas que estaban ahí eran muy amables y aún le llamaban hermana. Y ella estaba convencida que todavía no era cristiana.
Hubo un tiempo entonces en que se le acercó uno de ellos y le dijo: mire, hermana, nosotros hemos llegado al convencimiento de que usted ya es una cristiana, que usted ahora tiene que servir. Inmediatamente ella, consciente de la situación, le dijo: no es así. Pero yo todavía no he hecho un acto de recibir a Jesucristo. Pero nosotros hemos decidido. Muchas veces nosotros podemos hacer eso. Estamos evangelizando a una persona y podemos decirle: mire, repite después de mí, diga esta oración. Estamos nosotros llevando algo que no va a ser correcto. Estamos empujándole más bien hacia la perdición. Le estamos llevando a este tipo de personas a que se pierdan. Y los culpables muchas veces somos nosotros, porque no estamos creando en ellos una fe real, sino que una fe emocional, una fe movida por sentimientos. ¿Cómo es su fe? ¿Es una fe real? ¿Es una fe auténtica? Y a través de la palabra del Señor también encontramos de que la fe que nosotros tenemos, al poder ser verificada, también el Señor trabaja algo más en nosotros. Solamente voy a mencionar este versículo y para que nosotros tengamos en cuenta, ya que ya soy cristiano, que me doy cuenta de que realmente mi fe es auténtica y que he recibido al Señor porque he entendido su palabra, porque el Espíritu me convenció de mi pecado, me convenció de mi necesidad de recibir a Cristo. Ahora, ¿cuál es el otro propósito de la prueba? Primera de Pedro capítulo 1, versos 6 y verso 7. En lo cual vosotros alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Aquí encontramos al apóstol Pedro animando y ayudando a esos cristianos en ese tiempo. No era fácil ser cristiano. No era fácil. Darse a conocer como cristiano era la sentencia de muerte, porque había una prueba muy grande. Era pagado el precio, era la vida. Estos hermanos que habían sido dispersados, estos hermanos que se encontraban lejos de su patria, ahora están pasando momentos muy difíciles. Y algunos están confundidos. ¿Por qué nos pasa esto? El apóstol Pedro habla acerca de ayudarles, de por qué están pasando esto. La palabra padecimiento lo encontramos, o padecer o sufrir, en este libro. Y nos muestra de que los creyentes tenemos que pasar por ahí. ¿Qué es lo que hace el Señor a través de las pruebas? Bueno, hemos visto en primer lugar, lo que hace el Señor es poner en manifiesto una fe auténtica. Verifica si la fe es real, si su fe es genuina. Y ahora, ¿qué es lo que hace? Purifica la fe. Purifica, limpia. Somos conducidos por el Señor para que nuestra fe, ahora que nosotros estamos convencidos de nuestra situación con Él, de quiénes somos conducidos por el Señor a la prueba para poder purificarnos. Isaías capítulo 48, verso 10. Nos muestra Isaías la acción de nuestro Señor. Qué versículo más desafiante. Dice el Señor: he aquí te he purificado. ¿Quién se encarga de esto? Es Dios. Es Dios que conduce a esto. Y aquí te he purificado, y no como a plata. Te he escogido en horno de aflicción. Oh, mis estimados hermanos, aquí encontramos que la fe de un creyente genuino está siendo purificada, está siendo limpiada de todo tipo de escoria.
Y eso es lo que el Señor está haciendo en nuestra vida. Eso es lo que Él hace para con cada uno de nosotros. Aquellos que hemos recibido al Señor Jesucristo, Él nos ha introducido en una prueba. Él ha permitido una prueba. Él nos ha permitido el horno de la aflicción. ¿Cuál es el horno de su aflicción? Al cual Dios le ha permitido que usted esté. ¿Cuál es la reacción? Señor, ya no aguanto. Señor, ya no soporto. El Señor dice, y aquí te he purificado. Es en el horno de la aflicción donde Dios está purificando nuestra fe. Recordemos que Dios no necesita averiguar acerca de nuestra fe. Dios ya lo sabe. Esto es para nosotros. Es para nuestra vida. Es para poder verificar. Para que nosotros entendamos los propósitos, la voluntad de Dios. El Señor tiene el control al introducirnos, al permitirnos las pruebas. 1 Corintios capítulo 10, verso 13. Un versículo alentador. Donde nosotros podemos encontrar lo que el Señor Jesucristo también pudo decir a sus discípulos en cuanto a las pruebas. Y Pablo le dice a los corintios, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que hará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Dios está en control de nuestras pruebas. Él nos introduce en el horno de la aflicción para purificarnos. Él está purificando. A través de esta situación, Dios también está purificando a su iglesia. En este tiempo en que vivimos, esta situación que estamos enfrentando, Dios está purificando. Algunos tal vez se han contagiado de este virus. Algunos tal vez no tienen que comer. Algunos están pasando momentos difíciles con su familia. Hay enfrentamientos. Hay problemas. Dios está introduciéndonos al horno. Pero el verso nos dice, Dios es fiel. Dios sabe hasta dónde podemos nosotros resistir. Él sabe nuestra consistencia, Él conoce nuestra debilidad, Él conoce hasta dónde somos capaces. Pero Él también nos capacita para poder resistir. Él dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. El precio de ser cristiano es esto, mis estimados hermanos. Pasaremos por las pruebas. Ninguno que profesa ser cristiano dirá que nunca ha tenido problemas, no ha tenido pruebas. Y si no lo ha tenido, entonces no es hijo del Señor. Porque todo aquel que viene al Señor tiene pruebas. Nuestro Señor Jesucristo nos menciona que es una necesidad. Necesitamos ser probados. Es lo que leíamos en 1 Pedro. Es necesario. Las pruebas son una necesidad. Y es una demostración también en un verdadero creyente que Dios está obrando en él. Que Él está interesado en él. Y que nosotros, como hijos de Él, debemos permitir, Señor, ¿estás purificándome? ¿Estás limpiándome? Ayúdame, Señor. No lo había entendido en que te estaba fallando. Es una necesidad para la vida de cada creyente. Las pruebas son una realidad en todos aquellos que quieren agradar a Dios. Es una realidad. No es algo que va a suceder, es una realidad. Y descubre a través de ello la debilidad para fortalecernos a nosotros. El libro de Salmos, capítulo 119. El escritor no lo sabemos quién es, pero sabemos que el escritor divino nos lleva a nosotros a reflexionar. 119, versículo 67. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba. Mas ahora guardo tu palabra. Versículo 71. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Antes de esta pandemia, ¿cómo estaba su vida, estimados hermanos?
¿Cómo estaba su vida espiritual? Dice aquí el escritor, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba. El Señor habla de muchas maneras y la prueba es una manera en que Él nos habla para que nosotros podamos darnos cuenta que necesitamos ser purificados. Y Dios nos introduce en el horno de la aflicción. Recordemos lo que Él dijo al pueblo israelita. Él nos introduce en el horno de la prueba, en el horno de la aflicción. Y el propósito de todo esto es que pueda haber en nosotros un acto en que reconozcamos nuestra flaqueza, pero no para que nosotros nos apartemos, sino para que nosotros a través de esto podamos fortalecernos. Bueno, dice él, bueno es haber sido humillado. Mi estimado hermano, bueno es esto lo que el Señor ha permitido. Bueno es lo que el Señor le está permitiendo. ¿Qué está pasando en su casa? ¿Qué está pasando usted en su vida? ¿Qué prueba está pasando? Sus pruebas no son las mismas que las mías. Son diferentes. De las cuales Dios nos ha permitido, nos ha introducido en el horno. Sí, está purificando. Está quitando la escoria. Está quitando todo aquello que contamina, que está debilitándonos. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda. Para que aprenda tus estatutos. Lo que hace es fortalecernos, fortalecer nuestra fe. Nos conduce a una devoción profunda. Y con esto quiero terminar a través de estas palabras. El Señor nos conduce a través de las pruebas con el propósito de que nosotros podamos tener una devoción más profunda. Una devoción donde nosotros demostremos a nuestro Señor cuánto le amamos. O posiblemente usted ha dejado de amar al Señor como lo hacía al principio. El Señor ha permitido estas pruebas, ha permitido estos momentos, porque Él quiere que usted y yo nos examinemos. ¿Cómo estamos con Él? Está purificando. Él está haciendo esto. ¿Recuerda usted lo que el Señor nos dijo de Pedro? Él habló con Pedro y le dijo en el capítulo 22, versos 31 al 33. Oh Pedro, vas a pasar un momento muy difícil, Pedro. Y él le dijo de que el diablo te ha pedido para zarandear, pero yo he rogado por ti, el Padre. El Señor sabía de lo que iba a ocurrir con él y él está dispuesto a orar por él. Pero él dice, no, Señor, no voy a pasar por ahí. Y el Señor le dice, ay, Pedro, me vas a negar. Pero él todavía en su acto dice, no, Señor, no va a pasar nada. Si me vas a fallar. Pero encontramos en el capítulo 22, verso 60 y el verso 61, el acto más triste. Yo creo que si estuviéramos en los zapatos de este hombre, como nosotros decimos, ¿verdad? Hubiéramos hecho lo mismo. Capítulo 22, verso 60. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Verso 61. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor, que le había dicho, antes que el gallo cante, me negará 3 veces. Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. ¿Qué sucedió? Cuando Pedro era fallado, mire quién estaba cerca. Jesucristo le miró. ¿Cómo le miró el Señor? ¿Con odio? Ya me imagino la vista del Señor. Eso fue lo que le quebrantó todavía. Se acordó de sus palabras. Se acordó de las palabras de su Señor, de su Salvador, de su Maestro. Dice la palabra del Señor. Él salió, lloró amargamente. Mi estimado hermano, posiblemente alguna prueba nos llevará a este acto a nosotros también. A llorar amargamente. A reflexionar y a decir, Señor, ¿cómo te he fallado? Perdóname. Desde el capítulo 21 de San Juan, verso 15.
Encontramos al Señor restaurando a este hombre, porque la prueba que él ha pasado no ha sido más que para purificarle, para que él haya devoción hacia el Señor. Y nos dice en el versículo, Simón Pedro, ¿me ama? Ahora Pedro puede decirle al Señor, Señor, sí te amo. Nuevamente el Señor le pregunta, Simón, hijo de Jonás, ¿me ama más que esto? Y él dice, sí, Señor, tú sabes que te amo. Nuevamente el Señor le pregunta a Pedro, si me amas más que esto. Él estaba entristecido y le dice, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Ahora Pedro estaba demostrando un amor más fuerte. Ahora Pedro ha pasado por la prueba y ahora ha servido para purificarle. Le ha conducido a una devoción más profunda para ser un vaso útil para el Señor. Mi estimado hermano, esto que hemos visto puede ayudarnos en nuestra vida espiritual. La prueba, en primer lugar, hemos visto que lo que hace es que Dios las permite para calificar la fe genuina y luego para purificar nuestra fe. Oramos. Gracias, Señor. En tu misericordia tú nos ayudas. Gracias por tu palabra. Nos damos cuenta, Señor, que muchas veces te hemos fallado. Te pedimos por aquellos que están confundidos y no están, Señor, dirigidos como todos nosotros, aquellos que hemos llegado al Señor Jesucristo, que están con una fe emocional. Te pedimos para que ellos rectifiquen, para que ellos recapaciten y puedan tener un encuentro real contigo. Gracias te damos porque sabemos que esta es la herramienta que tú utilizas, las pruebas. Las pruebas son la manera en que tú utilizas para que nosotros nos demos cuenta de cómo estamos contigo. Gracias porque tú estás purificando. Gracias por tu palabra. Sigue ayudándonos en este tiempo en que estamos. En tus manos nos dejamos. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermano. Que el Señor siga bendiciendo. Esto fue un mensaje de Estudio Bíblico. Les esperamos en la próxima transmisión. Campamento Evangélico El Edén.